Shabbat Shalom. Love you, man. Bueno, tengo que sentarme de repente. Creo que sí, no sé todavía, ahorita, más tarde. Me puse a pelear y me ganaron. Fue una lección de jiu-jitsu, no se preocupen, estoy bien. Seguimos adelante. Vamos a entrar a la parashá esta semana y vamos a cubrir parte del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Y le doy gracias al Todopoderoso por estar aquí con ustedes, a los hermanos en las redes. Gracias por ser partícipe de estos estudios. Espero que les sea de bendición. Por favor, sigan entrando a tesorosdeltemplo.com y también entren a los estudios los miércoles en la mañana, que son de metodología, para seguir aprendiendo juntos. Es importante que nosotros como pueblo seguimos promoviendo. Nosotros sabemos que vamos a seguir creciendo. Aquí se ha crecido desde que llegamos. Eso no estamos preocupados en los números, porque creo que el que el Eterno trae, el que no trae. Pero hay un lugar que por lo menos, uno de muchos, que se está enseñando. Tenemos una plataforma, tenemos un patrón, tenemos un fundamento. Eso es algo que yo quiero que la audiencia entienda que es importante. Yo me leccioné en mi clase porque no seguí los fundamentos. Si yo sigo los fundamentos básicos, no me lecciono. Eso ocurre siempre en la vida cotidiana. Tienen caos en su vida porque no siguen los fundamentos básicos de la Torah. Y no tienen quien les enseñe. Entonces hay un patrón que me preocupa. Que nosotros somos personas que estamos, pues, obviamente heridas por el sistema religioso. Y a veces permitimos que nuestras heridas del sistema religioso determine dónde y cuándo y cómo vamos a escuchar las cosas. Y eso tenemos que madurar un poco más acerca de esto. Porque ¿qué culpa tiene el pastor y la pastora y nosotros que estamos estableciendo un fundamento para que puedan aprender y no quieran congregarse? No tiene lógica. El mandamiento dice que nos tenemos que congregar. Vamos a congregar un Shabbat. ¿Qué más hay que hacer? Y yo pienso que es algo que está conectado con las heridas que hemos tenido, diferentes tipos de debates teológicos que siempre hay. Hay gente que entran y después de 2 o 3 años creen que se lo saben todo y ahora pues rechazan al Mesías. Eso va a ocurrir siempre. Eso ha ocurrido en los últimos 25 años. Es un ciclo que sigue ocurriendo. Siempre hay un remanente que se va. Y yo dejé de irlo a buscar. Con tanta información, con tantos recursos, con tantas cosas que hemos enseñado, y todavía deciden dudar del Mesías, ya yo no puedo hacer más nada. Es que en realidad pues está buscando no creer y dudar en alguna de las cosas. Y yo pienso que es importante nosotros medir la lealtad. ¿Y a quién la vamos a medir? No es al hombre. Tuve una gran experiencia en McAllen, Texas, con el hermano Ricardo y Claudia de la congregación Abodá. Y la pasamos muy bien, un curso del templo corto, estudios del templo, y después fuimos a Monterrey. Y en Monterrey me pidieron que enseñara de la jerarquía. Yo le dije al pastor, Pastor, you crazy. Se lo dije en confianza así. Usted está loco, pastor, ¿qué pasó? Relajando, se lo dije así. Y él se echó a reír. Y yo le dije, no, es que yo estoy viendo algunas cosas en la Biblia, quiero que te lo enseñes. Pues yo agarré. Tengo todos los versículos aquí todavía. No lo voy a hacer hoy. Y yo agarré todos los versículos, los leí. Habían sobre 100 personas allí. Y yo le dije, vamos a estudiarlo juntos bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Y pudieron entender el rol, el propósito y la función del Mesías, sin comprometer su identidad y quién es Él. Entonces, para mí eso fue algo que me pudo ayudar a decir, wow, ok, hay personas que están dispuestas todavía a por lo menos sentarse a escuchar, a buscar la evidencia y de permitir que la Biblia hable por lo que dice. Y yo pienso que cuando vamos a escoger congregaciones, una de las cosas que tenemos que evitar, el entretenimiento, ¿ok? Y maestros que oprimen a la persona a creer lo que ellos creen, lo que quieren creer. Yo no quiero que usted crea lo que yo creo porque yo lo digo. Yo quiero que usted siga lo que Dios dice, porque el Eterno lo dice, nosotros tenemos que seguirlo también. Eso es lógico, es parte del proceso. Así que vamos a seguir orando por Roca Eterna, porque yo sé que va a seguir creciendo. Y la razón que va a crecer es porque queremos educar y queremos ayudar al pueblo a seguir entendiendo las Escrituras lo mejor posible, siempre sabiendo que si estamos equivocados nos vamos a arreglar, ¿verdad que sí?
Si estamos equivocados, lo vamos a arreglar. Pero en 2 años y medio, casi 2 años y medio ya, hemos tenido un gran avance en Roca Eterna. Y yo espero que los hermanos que están localmente, están buscando una congregación, que por favor se unan a nosotros. Vamos al capítulo, no vamos a cubrir la parashá, vamos a cubrir el capítulo 15 del libro de Juan. Es una de las lecturas, depende de qué recurso usted use para lo que es las lecturas de la Torá. Este particular me da Juan capítulo 15, versículo 1 como una de las lecturas de esta parashá. Están los profetas, Isaías 61 al 63 y está Juan. Otros libros te dan Romanos, pero me gustó Juan 15. Y vamos a estudiar Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. ¿Okay? Lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a cubrir lo que es el aspecto arqueológico, cultural, histórico, geográfico. Vamos a estudiar eso en el día de hoy. Va a haber mucha lectura. Y la razón por qué yo quiero hacerlo de esta forma hoy, que le dediqué todo el día, no pude enseñar en inglés porque por la pierna no puedo estar sentado mucho tiempo. Pero estudiándolo pude aprender mucho acerca del mensaje profético, cómo usa lo que es el vocabulario de las fiestas para el mensaje profético, algo que yo creo que es importante aprender, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando leemos las fiestas y estudiamos las fiestas y entendemos el vocabulario de las fiestas, vamos a utilizar el vocabulario de las fiestas para entender la segunda venida del Mashiach. Algo bien importante. Entonces, en la imagen se encuentra la lectura, es Deuteronomio capítulo 29, versículo 10, o en el Tanaj, y si está leyendo tu Biblia regular, el versículo 9 al 30. Ese es por la parashá Netzavim. Si está combinada esta semana, Vayelech, y se le añade el capítulo 31. Pero la porción de los profetas es Isaías 61, versículo 10 al 63, 9. Pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 15 de Juan. ¿Okay? Recuerde que el usar la metodología ayuda mucho para que ustedes puedan entender una secuencia y cómo extraer. Una de las cosas que enseñé en Monterrey fue que cuando vemos un versículo, generalmente no hacemos preguntas. Yo siempre hago preguntas. ¿Por qué, dónde, cuándo, quién? ¿Cuál es la razón? Todas esas cosas. Y un ejemplo, si vamos nosotros al capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Entonces, hay 2 palabras diferentes, para vid y otra para viñador en griego. Son 2 palabras diferentes, delineando la diferencia en que quién es el que se está encargado de toda la viña. Aunque sabemos que la vid puede representar proféticamente al Mesías y puede representar a Israel. Lo vemos en la Biblia. Si vemos estos versos aquí, Salmo 80, versículo 8. Tú removiste la vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. La vid en Egipto era Israel. Entonces ya sabemos que aquí la vid representa Israel y también va a representar a el Mesías. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. En Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña y una tierra fértil. El capítulo 5 de Isaías es sumamente importante. El capítulo 1 al 6 es importante porque la viña y el viñedo representa lo que es proféticamente el juicio que Dios va a hacer en contra de Israel. Y de ahí donde parte nuestra porción, conectando la porción de la Torá con este capítulo, es basado en Deuteronomio capítulo, te digo ahora porque no recuerdo, en Deuteronomio, no me trabaja, dame un segundo, ok, it doesn't work, aquí está. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 18 al 20 dice: os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestro tiempo en la tierra que estáis cruzando el Jordán para ir allí a tomar posesión de ella. Invoco como testigo contra vosotros hoy el cielo y la tierra, la vida y la muerte he puesto ante vosotros, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia contigo. Entonces dice: amando a Adonai tu Elohim, escuchando su voz y aferrándote a él. Entonces dice: pues
pues Él es tu vida y la duración de tus días, para que vivas en la tierra que Adonai juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Importante, porque en el versículo 20, el capítulo 30, versículo 18 al 20, está hablando de invocar y buscar testigos en contra de Israel si transgreden el mandamiento. Si hay una transgresión al mandamiento, va a ser un juicio. Ahí es donde entra el estudio de hoy, conectándolo con capítulo 15 del libro de Juan, en la cual el vocabulario en Juan capítulo 15 tiene que ver con juicio que va a venir a Israel. ¿Ok? Si leemos el capítulo lo vamos a entender un poco mejor, porque es juicio. Entonces, si leemos Isaías capítulo 5, lector, Isaías capítulo 5, por favor. Isaías, deje buscar aquí rapidito. Isaías, recuerden los estudios los miércoles también, por favor. ¿Ok? Importante. El capítulo 1, voy a leer versículos 1 y 2 y después la hermana va a seguir leyendo. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá, Jerusalén de días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y rey de Judá. Oíd cielo y escuchad tu tierra, ¿ve? Porque habla Adonai, crié hijos y engrandecí a ellos, se rebelaron contra mí. Hay juicio. Quiere decir que lo que continúa aquí está hablando acerca de un juicio divino que está ocurriendo, una demanda del convenio, un RIV, que hemos cubierto eso bastantes veces acá. Entonces, el capítulo 5 comienza con la parábola de la viña. Por favor, hermana. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y dio uvas silvestres. Pero estamos viendo que habla de una viña, habla del viñedo, habla del viñador, habla de todas esas cosas, pero cómo era el antiguo método de lo que era el entrenamiento arreglando una viña. Vamos a hacer preguntas. Sabemos que el capítulo tiene que ver con juicio divino. Sabemos que ahora Israel se convierte en la viña, ¿ok? Pero Yeshua va a hacer el trabajo de Redentor y va a hacer el trabajo y el rol del Salvador para restaurar a la viña. Y la higuera también está dentro allí. Es interesante que en Mateo capítulo 21, versículo 33, Marcos capítulo 12, versículo 1 y Lucas capítulo 20, versículo 9, te está hablando del mismo evento. Es interesante que esa parábola se encuentra en los 4 evangelios. De los pocos, hay algunos que no se encuentran, pero es así. Quiere decir que tiene una importancia más que solamente un relato de una parábola. En el antiguo Medio Oriente, las parábolas eran un mecanismo y un método de poder ilustrar un mensaje profético o un mensaje de juicio. Es interesante que si vamos a leer los otros eventos de lo que es la higuera, lo de la higuera, estaba en un viñedo. Está conectado con el viñedo. Sabemos que Dios es el jardinero en la creación. En Génesis capítulo 2 nos lo dice. ¿Sí? Puso a Adán como el jardinero que lo representa a él en el jardín. ¿Ok? Y es interesante que cuando Adán y Eva pecan, ¿de qué se vistieron? Hoja de higo. Estamos viendo unas parábolas que menciona la higuera dentro de la viña. Y estamos viendo lo que ocurre en el jardín con el mismo patrón. Se visten de la viña. Quiere decir que ahora la viña tiene una representación y el higo o la higuera tiene otra representación. Los dos positivos y negativos. Basado en el contexto cómo se usa, se sabe si es el tipo de bendición o de lo que es juicio. El vino es bendición, también puede ser juicio. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, no? Yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Yeshua. Ayúdame. El texto dice: ¿quién es la vid? Yeshua, ¿no? ¿Y quién es el viñador? Más claro no puede ser. Perfecta oportunidad para decir Yeshua: yo soy la vid y el viñador. Y él no lo dijo. Él hizo una distinción. Y ya es tiempo que nosotros reconozcamos que el texto te dice otra cosa de lo que queremos enforzar en el texto. Aquí nadie está minimizando al Mesías para nada. Estamos entendiendo el vocabulario, porque si no vamos a tener un problema. ¿Ok? Entonces, están viendo en la pantalla lo que es
una viña, una vid. Está la número 1, esta que está aquí, ¿okay? Que no tiene apoyo. The vine shoots grow along the ground. Crece en la tierra solo. No tiene ningún tipo de apoyo. La segunda dice self-supporting. Es una vid que se apoya ella misma. No necesita de nadie. ¿Okay? Y después tenemos la número 3, que es la vid, pero con un apoyo, como un palito que le ayuda para poder crecer. Y después vemos una, qué interesante esa, que es que tiene como un tipo de apoyo, crece, pero con la ayuda de un tipo de crossbar. ¿Cómo se dice eso en español? Como una viga, ¿ok? Una barra. Y después vemos la última, que es algo rectangular que se utiliza mucho en las casas y eso. Generalmente en Israel vemos esta, ¿ok? Entonces, sabemos que la viña tiene un significativo muy importante bíblicamente. Cuando Noé bajó del arca, sembró una viña. Siempre es algo importante. Y tenemos que estudiar lo que representa eso. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado estudiar lo que es viñas y viticultura en la Biblia y en el Antiguo Medio Oriente? Si hablamos del viñedo y hablamos de la viña, y Yeshua es la vid y el Señor es el viñador, ¿cómo es posible que no estudiemos lo que representa y cómo trabaja? Eso es lo que yo estoy tratando con estos estudios, tratar de compartir con ustedes la importancia. Vamos a discutir del texto. Yeshua dice que es la vid verdadera. No, eso es lo que dice. Dice otra cosa. Y el Padre es el viñador. No, eso está imponiendo otra cosa. Pero no preguntamos a cómo se hacían las viñas, cómo se apoyaba la viña, porque el vocabulario que Yeshua está utilizando es específico para el Antiguo Medio Oriente y para el Mediterráneo, pues. Es lo que está entendiendo. Pero no tenemos la menor idea de cómo trabajaban las viñas, el vino, cómo se utilizaba y todo lo que se hacía para poder entender el mensaje de Yeshua. Por cierto, cuando leen acerca de la vid verdadera y citan ese versículo cada domingo, hay una iglesia cada domingo que va a citar ese versículo. Ese versículo es uno de los que más citado en una iglesia cristiana. Siempre citado. Es impresionante cómo eso ocurre, pero no tenemos idea cómo funciona la viña. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que se llama viticultura. Y eso ofrece una visión general de las referencias bíblicas de las vides y los viñedos. Viticultura. La vid se cultivaba en todo el cercano oriente, en el antiguo cercano oriente. Y los viñedos eran comunes en el mundo bíblico. En algunas zonas los agricultores plantaban viñedos cerca de sus casas, en otras los viñedos se encontraban a cierta distancia de las aldeas. ¿Okay? Dado que los valles y los terrenos llanos se reservaban para los cultivos de trigo y cebada. Eso es importante. Está dando una descripción de cómo se hacía. Cuando vayan conmigo a Israel y vamos en la montaña de Samaria, o cuando vamos a Hebrón, podemos ver como unos tipos de terrazas en las montañas donde ponían las viñas, y los valles, como vemos aquí, para lo que es el cultivo de trigo y cebada. Las vides se plantaban normalmente en las laderas de las colinas, lo que estoy diciendo ahora mismo. Antes de plantar, los antiguos aterrazaban la tierra y eliminaban las piedras grandes, dejaban lo más pequeñas para facilitar el drenaje. Okay. Las vides domesticadas se cultivaban aparte de sarmientos o esquejes de vides existentes, plantando esquejes de las vides con los mejores frutos. Los agricultores podían renovar y mejorar los viñedos con el paso del tiempo. Los antiguos seleccionaban las variedades de vid con sumo cuidado. Esto es importante. Si Yeshua va a conectar a Israel como la vid, o él como la vid verdadera, y al Padre como el viñador, tenemos que conocer cómo el viñedo trabaja, para conocer nuestra función como la vid de Dios. Porque si somos injertados a Israel, lógicamente ahora somos parte del viñedo, ¿no? Sí, interesante que todos los viernes le damos gracias al Eterno por el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bo pri hagafen. Okay. Todo tiene una raíz. Dice, a los antiguos seleccionaban las variedades de vid con sumo cuidado. Por ejemplo, en Grecia los agricultores prestaban atención
especial atención a las vides adaptadas a las condiciones locales. Las vides se pueden emparrar para que crezcan a lo largo del suelo, sobre estacas individuales, sobre árboles, postes y espalderas. Quiere decir que cada persona, si lo vamos a usar espiritualmente en el día de hoy, no todo el mundo puede desarrollarse igual, pero dan el mismo fruto. Dan el mismo fruto. Cuando vayas a Israel conmigo, hermana Lisa, te voy a llevar a un lugar donde vas a ver árboles de olivo. Y tiene un tronco. Y del tronco salen 3 troncos. Y ramas por todos lados. De un tronco, de raíces. Se dividen en 3 troncos, una misma raíz. Y las ramas están por todos lados, pero todos dan olivas. Pero provienen de una misma raíz. Nosotros provenimos de una misma raíz, pero no todo el mundo está dando el mismo fruto. Entonces, este capítulo es un juicio acerca de qué va a ocurrir con nosotros si no damos el fruto, si transgredimos el mandamiento. Seguimos. Dice, un relieve descubierto en Nínive que representa la caída de Laquis muestra vides independientes que crecen en poca altura del suelo, lo que indica que aquella época no se utilizaban soportes. Te da una idea de cómo vivían. Entonces, voy a moverme hacia frente. Entonces, cuando entendemos estas cosas, sabemos más o menos cómo ellos vivían y la importancia de lo que es la viña. Sabemos que la historia, de acuerdo al libro de Juan, Yeshua es la vid. El Padre es el que se encarga de toda la viña. Vamos a leer a Isaías de nuevo. Vamos a leer capítulo 5, versículo 3 en adelante, por favor. Recuerda que está hablando de una vid. Él le da la autoridad para que la guarden, para que la protejan. ¿Y qué hacen? Versículo 3 en adelante. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Adonai de los ejércitos es la casa de Israel. Lo que dice, versículo 6, que se conecta con Deuteronomio capítulo 30. Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Juicio divino. Pero leemos el versículo sin contexto, le pasamos por arriba. Y el primero, capítulo 1 al 5, está hablando de la idolatría, rebelión de Israel y Judá en contra de Dios. Claramente Israel es la vid. Yeshua está ahora representando a la vid verdadera. Oigan lo que está ocurriendo. Él está ahora representando a la vid. Él está tomando una responsabilidad. Es interesante que si dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Quiere decir que a la vid de Dios nadie la estaba cuidando. Nadie la estaba cuidando. Quiere decir que la función de Yeshua fue cuidar la vid de Dios. Porque Él es el verdadero rey de Israel. No es el emperador ni tampoco es Herodes. Herodes estaba sometido a otra persona como un rey. Yeshua estaba sometido al Padre. ¿Cuántos de ustedes no han seguido la secuencia del capítulo 14, capítulo 15 al capítulo 16? La historia te lo está diciendo. Del libro de Juan. Leemos aisladamente versículos y tratamos de esconder o no entender el contexto. Y esto es peligroso. Entonces, el versículo, vamos al capítulo 15, versículo 2 del libro de Juan, que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Quiere decir que lo que nos ocurre en la vida es para que podamos ser más eficientes y podamos dar fruto. Pero una pregunta: ¿cómo se podaba, ¿se puede decir? En el tiempo bíblico, ¿cómo se hace? No, hay que podar, pero ¿cómo se hace? ¿Qué representa? La poda habla acerca de Levítico 25, 3 y 4 y otros versículos que hay aquí. Era esencialmente para obtener frutos sanos a largo plazo. El
El propósito es para poder mantener el viñedo en una buena salud. Nuestras situaciones a veces o los retos de la vida ocurren para que nosotros podamos demostrar nuestra lealtad a Dios, no importa lo que sea, que podamos siempre mantenernos en una lealtad y obediencia al mandamiento. Los hijos de Israel, si vamos a Isaías, obviamente, una nación pecadora. Dios llamó al arrepentimiento en el versículo 10 del capítulo 1. Constantemente está diciendo, mira, el capítulo 1, versículo 7 en adelante, por favor, hermana. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Adonai de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces quiere decir que cuando Yeshua dice yo soy la vid verdadera, no está eliminando a Israel como el pueblo de Dios o la vid que él sembró, que Dios sembró, sino que él está tratando de restaurar como hijo de David lo que la tribu de Judá no hizo acá, que convirtió en un pueblo desolado, desobediente, en rebelión. Quiere decir que la función del Mashiach se está revelando con lo que él dice. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el mensajero. Yo soy el rey que Dios va a poner aquí para dirigirlos en justicia y bondad. Si leemos el capítulo 5, versículo 8 en adelante, nos daremos cuenta acerca de los malvados, la opresión, lo que era injusticia. Obviamente no había justicia y bondad, que es una de nuestras esferas cuando estudiamos. Quiere decir que Yeshua nos está enviando un mensaje muy grande si entendemos lo que es la vid, quién es el viñador y cómo se poda y cómo se hacía la fruta y la uva y lo que representaba. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy. Voy a seguir leyendo aquí. ¿Están conmigo hasta el momento? Mire, familia, nosotros podemos leer historias de la Torah. Hay gente que estudia la Torah toda la semana, constantemente. Leen el Nuevo Testamento y terminan rechazando el Mesías. El que se enfoca en buscar falta a la Biblia, tú vas a encontrar bastante porque no eres parte de la cultura. Y la razón por que estoy haciendo de esta forma es porque hay tanta evidencia, la sabiduría de Dios. Cuando yo empecé a buscar en los estudios del primer siglo y yo empecé a ver algunas discrepancias en el texto, yo dije, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que yo estoy fallando? Y yo empecé a decir, ¿cuál es el código que Dios usa para hablarle al pueblo? Esa fue mi pregunta. Hay un código que está entretejido en la narración, que el que traduce la Biblia, para él era información de los eventos, pero para el escritor era el código del mensaje de Dios. Interesante. Cuando empecé a estudiar el Antiguo Medio Oriente y después el culto imperial y el primer siglo, lo pude ver. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando Yeshua dice, ya ustedes no son mis siervos, son mis amigos. Wow, ¿qué representaba ese vocabulario para una persona en el mundo greco-romano en el primer siglo? ¿Nunca se han preguntado eso? Una persona puede decir, no, que hay errores en el Nuevo Testamento, pero eso puede ser de acuerdo a traductores o contextos. Pero cuando tú empiezas a buscar el vocabulario de la fiesta, vocabulario de juicio divino, la cultura y todas estas cosas, todo cae en su lugar. Nosotros no éramos la audiencia original. Yo te garantizo que Lucas y Juan y Pedro y Juan no pensaron que usted y yo íbamos a leer sus cartas. Te lo garantizo. Y como yo no apuesto, pero si yo apostara todo lo que el pastor tiene, que cuando lleguemos al reino vemos a Pablo y tú le preguntas, Pablo, pero tú dijiste en 1 Corintios, y te dicen, ¿qué? 1 Corintios capítulo 9 versículo 6 dice, y él va a decir, ¿qué es lo que estás diciendo? No te entiendo. Porque para él una carta no tenía capítulos ni versículos y era una carta de corrección que le dio que ellos se intercambiaran entre ellos mismos para saber y corregir. Yo nunca pensé que un puertorriqueño, un cubano, un mexicano iba a leer la carta de él en el idioma de los latinos. Él va a decir, pero no lo vas a entender. No sabemos quién era Pablo, cómo se educó, qué edad tenía, si era casado o no casado. No tenemos la menor idea, pero ahora nosotros decimos que hay errores en la Biblia. Pero si no sabemos nada,
Nosotros todos estamos aprendiendo. Mira, yo me puse a estudiar un libro de ciencias bíblicas que yo tengo y fui a unos versículos específicos. Y no estoy diciendo que yo sé más que ellos, porque en algunos puntos hicieron unas buenas observaciones de lo que es el texto. Uno no le quita eso. Pero como yo no estudio la Biblia para buscar faltas, cuando yo fui a unos versículos, ellos no entendían el vocabulario de esos versículos. Pero no son ciencias bíblicas. ¿Qué pasó? Porque no estudian el templo, no buscan el templo, buscan el texto nada más. Y el texto fue escrito alrededor de una cultura. Todo tiene que ver con un contexto cultural. Como cuando se dice podar, si él lo poda, ok, ¿cómo se hacía eso? ¿Qué representaba eso? ¿Y por qué se hacía eso? Seguimos leyendo. En primavera, los agricultores volvían a podar. ¿Me fallé algo acá? Déjame ver. No quiero que se pierdan nada hoy. Sí, hay que leer aquí. Y vamos. Dice, desde el principio, Shabbat anyway. De todas las plantas frutales, la vid era la más atención que requería, empezando por atarla a sus soportes, a veces árboles, pero normalmente postes de madera en primavera. Yo quiero que pongan atención los tiempos del año. ¿Okay? Cuando la vid está débil, no se poda más, dejando menos frutos. Y al año siguiente la vid estará más fuerte y habrá más uvas. Es interesante que en el texto hay un texto que te dice, déjalo un año más, de repente da fruto. Yo creo que es de la higuera, pero está hablando del mismo tipo de la agricultura, algo agrícola. Dice, los agricultores solo podaban las ramas poco fructíferas en invierno, con alguna poda más delicada de los sarmientos inútiles en primavera. Dice, yo leí ese ya. En el norte del Mediterráneo, los agricultores removían la tierra alrededor de las raíces y podaban selectivamente los zarcillos, los brotes que podían enrollarse alrededor de otros objetos. Durante el verano, la vendimia se realizaba en otoño. Oigan eso. Puede ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante. Dice, la vendimia se realizaba en otoño, momento en que las uvas recogidas se pisaban para extraer su zumo. Cuando dice que la ira de Elohim vendrá y lanzará las uvas en su lagar, está hablando de un tiempo determinado. Right? Es a judgment, es juicio. Y dice, la vendimia se realizaba en otoño, momento en que las uvas recogidas se pisaban y extraer su zumo. Inmediatamente, después de la vendimia otoñal, se volvía a podar con los instrumentos más afilados para cortar suavemente. Algunos agrónomos aconsejaban tirar de la podadera hacia un mismo en lugar de cortar, para no errar y herir la cepa. Se entendía que si no se eliminaban bien los sarmientos, se podía dañar la vida. Cuando Yeshua dice, yo soy la vid verdadera, él está hablando como un experto en ese vocabulario, entendía lo que estaba diciendo. ¿Puede leer aquellos versículos, por favor? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Me recuerdan que se podaba y se extraía el zumo en otoño. Vamos a leer allí el libro de Apocalipsis. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a una gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Ve? Quiere decir que ese capítulo está hablando del juicio. No solamente el Mesías viniendo en las nubes, entronado. Y él es la vid verdadera, ¿no? Y de repente el libro de Apocalipsis lo enseña a él montado en la nube con una corona de oro. Y pone su hoz para hacer lo que un jardinero hace en la vid: podar y sacar el fruto. Interesante. ¿Sí?
¿Cuánto tiempo se toma para preparar algo que sea en agricultura ya? Bastante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se toma mucho tiempo? Para preparar algo, ¿a ti te gusta lo que es la agricultura? Para prepararse toma todo, hay que prepararlo, hasta el tiempo. Hasta con la luna la gente siembra en los ciclos de la luna. Pero leemos estas cosas y extraemos una aplicación espiritual sin entender el concreto. Por ejemplo, culturalmente, ¿cómo se hacía? Culturalmente. La arqueología habla acerca de esto también. La geografía determina mucho dónde se va a sembrar también. Cuando leemos ahora Yo soy la vid verdadera, yo estoy viendo en mi mente cuando voy el camino de Jerusalén a Hebrón y estoy viendo todas las montañas que hay donde habían uvas. O cuando voy subiendo a Samaria, que vamos a Shiloh, ¿okay? Y hay viñas al frente de Shiloh, y hay viñas en Jabraja, en la montaña de bendición. Hay viñas en Itamar, que yo recuerdo cuando yo fui por primera vez a Itamar, estaban sembrándolas y ahora hay fruto. Every year, todos los años lo veo salir y lo veo que está creciendo, impresionante. ¿Okay? Ahora podemos entender un poco más. En primavera los agricultores volvían a podar, pero solo cuando hacía suficiente calor, ya que el calor de final del invierno podía dañar las cepas debilitadas por las podas recientes. Los agricultores acortaban los sarmientos en cuanto parecía la promesa de fruta o antes de que la vid empezara a florecer. Quiere decir que había un momento oportuno cuando se podía hacer. ¿Me están siguiendo? No se hacía todo el tiempo, ¿sí? Bien interesante. Vamos a dejarlo ahí, ya tiene la información. Esto es importante. Entonces, dice, como la falta de fruto es evidente en Juan capítulo 15, versículo 2. Yeshua puede evocar la poda primaveral con el cuchillo. Está hablando en un vocabulario, porque era la primavera cuando él dijo esas palabras. Ahora sabemos cuándo estaba hablando él. ¿Se ocurrió antes o después que iba a morir? No recuerdo exactamente. Capítulo 15. Capítulo 26, cuando ahí fue que murió, ¿verdad? Mateo 26. Vamos a buscar aquí, para estar correcto. ¿En qué capítulo de Juan dice que él muere y resucita? No están aburridos, ¿no? Juan. Yeshua el camino al Padre. Ahí Yeshua anuncia la negación de Pedro. El capítulo 19, ¿verdad? Antes de él morir y resucitar, les está diciendo lo que él va a hacer. Él es la vid verdadera y va a podar. ¿Ok? Entonces dice, uso profético. El uso profético fue lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis capítulo 14. En los profetas el juicio se expresa bajo el simbolismo del vino. Los malvados se verán obligados a apurar la copa con las consecuencias de que no pueda mantenerse en pie. Salmo 63, que la vendimia en Joel capítulo 3:13 y el pisado de las uvas en Isaías 63 versículo 2 al 6 y también Apocalipsis capítulo 14 versículo 14. ¿Cuántos de ustedes no habían considerado lo que eran las personas en las redes? No habían considerado lo que es el vocabulario profético dentro de lo que es el viñedo. Eso es algo que debemos considerar. Sabemos qué tiempo lo dijo él. Lo dijo en la primavera, en la forma que está diciendo esto acá. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, vamos a hablar los símbolos que representan la vid en la Biblia. Los autores del Antiguo Testamento se referían a menudo a las vides de forma metafórica. Eso es algo que quiero que entiendan. El vocabulario utiliza un vocabulario metafórico muchas veces para enseñar y entender lo que te está tratando de decir. Una forma de educarte. Por ejemplo, eso de que la novia y el esposo. ¿Usted cree que literalmente va a ser sexo entre la novia y el esposo en el milenio? ¿O eso es una metáfora de la congregación como la novia y el novio? Es una metáfora. ¿Por qué?
Porque todo el mundo entendía el vocabulario de diario vivir. Un rey como el pastor, un rey como la luz, un rey como el sol, un rey como el esposo del reino, un rey como el padre del reino. Los hijos era el reino, las ovejas el reino, la novia el reino. Eso lo podemos ver a través. Tenemos que entrar al aspecto cultural para entender el vocabulario bíblico. Es que hacerlo. Eso es lo único que yo he podido hacer los últimos 15 años, enfocarme en esas áreas. Y por eso es que a veces entiendo algunas cositas y las comparto con ustedes. Pero todo está ahí. Es que estoy entendiendo. I'm tuning myself in to the biblical language. Estoy entonando mi entendimiento con el vocabulario bíblico. Mire, ahora mismo Daniel y yo podemos empezar a hablar en un vocabulario de lo que yo le enseño a él en las artes marciales. Y usted no lo va a entender. Porque es un vocabulario que define los movimientos, los agarres, las tiradas, las pegadas. Y yo empiezo a describirlo con él y como lo entrena conmigo y hace arte marcial, le va a entender lo que quiero decir. Pero usted no. Tengo que enseñárselo literalmente, demostrarlo para que usted pueda entender el vocabulario. ¿Sí? ¿Cuánto más la Biblia que ha sido removida? Nosotros estamos fuera de ese ámbito. 2000 años, no somos parte del Medio Oriente. Por eso es que me gusta ir a Israel, porque siempre que voy aprendo algo nuevo. Estoy en la tierra, como en la tierra, veo la tierra, camino la tierra. Y ahora puedo conectar estas cosas. Entonces, dice, los autores del Antiguo Testamento se referían a menudo a las vides como una forma metafórica, ya que formaban parte de la vida de los pueblos del mundo bíblico. ¿Ve? Por ejemplo, las vides representan a menudo a Israel. En Oseas capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer allá. Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Ve? Dio mucho fruto. Cuando desobedeció, se convirtió en idólatras. Ya entonces ya no dieron fruto, ya no hay más lluvia, juicio divino. Ya no tengo que decirte a ti que eso es juicio divino. Puedes leer la Biblia en todo el momento y ahora te entiendes por qué Noé, él sembró una viña. Y obviamente los elementos, el tiempo que tomó no fue rápido. Tú no siembras la viña hoy y ya tienes uvas mañana. ¿Cuánto tardó? Y el texto te dice mínimo como 3, 4, 5 años. Entonces cuando la Biblia te dice que después él tomó vino de la viña y se emborrachó, obviamente pasaron como 6 años. Pero tú no lo piensas cuando lees el texto. No, sembró la viña, ¡fum!, se fue a tomar vino. Pero ¿me están siguiendo? Eso es importante. Y cuando la sembró, porque ellos salieron del arca. ¿Cuándo salieron del arca? En Yom Teruah, en el invierno, y sembró cuando bajó, que es el invierno, el tiempo de siembra en Israel, en el invierno. Mismo tiempo, el mismo tiempo. Los tiempos, lo que es los sazones y los tiempos no han cambiado. Número 2. Las vides escogidas simbolizan cómo Dios creó a Israel. Y una vid silvestre simboliza la rebelión de Israel contra Dios. Y lo dice en Isaías capítulo 5, versículo 2 y Jeremías capítulo 2, 21. ¿Están sacando algo del tema? Todo esto está conectado con la parashá si entendemos el vocabulario de la parashá en referencia a lo que es juicio divino por razón de desobediencia a un mandamiento, cuando Dios dijo, he puesto el cielo y la tierra en testigo en contra tuya. Y el cántico de Moisés, que es el Deuteronomio 32, que yo no entiendo por qué, con tanto argumento, tanto debate y tanto problema, ¿por qué en vez no nos enfocamos en aprender el Deuteronomio 32? Que Dios le dijo a Moisés que Israel tenía que aprender ese cántico para que fuera testigo en contra de nosotros. Estamos en los últimos tiempos. No, amamos a Yeshua, pero no hacemos nada de lo que Yeshua hizo. Es un problema. Entonces, el mandamiento nos dice, no, yo estudio los mandamientos, sí, lo que me conviene. Porque Dios dice que use el tejelet, que es el azul. No es cualquier azul para el talit o los sitiot. No, pero es que Él conoce mi corazón, cualquier azul. Yo escojo el azul. No, Dios dijo tejelet.
Antes yo decía eso hasta que aprendí lo que era. El tejelet proviene de una conchita. Quiere decir que usted puede poner azul en su tzitzit, pero si no es el tejelet, no está correcto. Y no es que uno quiere ser legalista, sino que ese es el mandamiento. Ahora, si usted no tiene el azul, pues contáctese conmigo y yo le recomiendo una tienda en Israel que las vende a un precio barato. Y ahí puede guardar el mandamiento. A ver qué compromiso tiene. Porque ahora tiene que gastar dinero. Hoy se las mandan aquí. Ahora tiene que, y hasta te lo envían. Tiene que invertir ahora. No, porque yo puedo coger cualquier azul, siempre y cuando Él conoce mi corazón el azul. No, un mandamiento. Esas son las cosas que yo he entendido mientras estudio la Biblia. Por cierto, Lisa, quería decirte, te vamos a graduar. Te lo pusiste en este lado, ¿verdad? Sí. Y no te lo pasaste al izquierdo. No. Bueno, tengo que hacer una ceremonia para pasarte al izquierdo. Yo cuando estaba en Texas y la vi, yo dije, ¡ah! Pero somos estudiantes, ¿verdad? Y no nos hemos graduado, ¿verdad que no? Pero no nos vamos a dejar de estudiar para aprender. Vamos a seguir estudiando. Mire, hoy mismo yo dediqué de esta mañana estudiando, aprendiendo más de lo que yo pensaba que sabía. Hoy aprendí más. A mí me falta mucho por graduarme. Y la gente piensa que es que uno sabe mucho. No. Honestamente me falta. Por eso estudiamos. Y por eso compro libros. No es para pensar que tenés más libros que tú. Esa es la responsabilidad que es cuando tienes tantos libros. No, te lo voy a poner desde este punto de vista. Mucha gente no lo ve desde este punto de vista. ¡Wow! ¡Qué muchos libros tú tienes! Sí, esa es la gran responsabilidad que tengo. Si voy a presentar algo, tengo que buscar todos los recursos disponibles para estar seguro que lo que te presento se puede validar. Si no, yo soy culpable de descarriarlos a ustedes. Esa es la responsabilidad. No son de lujo. La idea es que el Eterno me ha brindado el privilegio y muchos de los estudiantes a comprar algunas cosas para ayudar a nuestros estudios. No para ser inteligente para nosotros decir que sabemos todo ahora. Es para entender que nos queda mucho para abarcar en la Biblia y para podernos acercar mejor a Él mientras más conocimientos tenemos. ¿O usted se casó y dejó de hablar con su esposa? Sé que las mujeres son difíciles. Es verdad, la mujer no viene con un librito de instrucción. El Eterno nos quería mantener humildes a los hombres. O sea que el hombre siempre tiene su ego y escogió a la mujer. Ok, Eva, no te voy a dar el librito de instrucción para Adán. Así él va a tener que escucharte cuando él no quiera. Pero ese es lo bello del matrimonio. Tratar de figurar. Es con mi nieta ahora es interesante. Ya yo reconozco cuando es el lloriqueo de que tengo hambre. O el lloriqueo, el estomaguito no me siento bien. Es impresionante. Como uno aprende, ¿verdad? Ese vocabulario. ¿Cuánto más nosotros que queremos estudiar y clamar a Dios y no sabemos? Y a veces gritamos como los niños chiquitos, buscando de Dios porque no sabemos, porque no leemos las instrucciones, porque Él nos dejó las instrucciones, fíjate. Él nos las dejó a todos. Y dice, para aprender las instrucciones es fácil. Tú conéctate con la cultura, con el idioma y con lo que es el aspecto histórico, lo vas a ver. Entonces los traductores de la Biblia, cuando hacían traducción, en diferentes Biblias hay diferentes palabras que son traducidas, ¿verdad que sí? Pero cuando tú entiendes el contexto cultural, histórico, arqueológico, geográfico y del templo, no importa el error que ocurrió en traducción, ya tú entiendes la narración y se alinea perfectamente. Porque el griego se puede traducir con algunas palabras diferentes en una oración. Pero como en el hebreo, si tú puedes agarrar una palabra, esa palabra puede significar diferentes cosas. El nikud y el contexto, los vocales y el contexto te da una idea de lo que está ocurriendo. Si tú no tienes los vocales debajo, que yo no puedo leer bien sin vocales, ¿ok? Cuando leo sin vocales me pierdo, porque tengo que entender el contexto entero del capítulo para entender cómo se aplica esa palabra. Y yo no soy tan inteligente para hacer eso. Me falta. Pero si me quedo en Israel por 6 meses, lo voy a aprender. ¿Ok? Entonces, seguimos. Número 3, la vid y la higuera representan juntas la bendición prometidas por Dios. Miqueas 4:4, Primera Reyes 4:25. Interesante, la vid y la higuera representan juntas las bendiciones prometidas por Dios. Y si no dan fruto, ¿qué representan?
El número 4, sentarse bajo tu propia vid e higuera se refiere a tiempos de paz. Una vid seca es símbolo del juicio divino. Joel 1:12. Si no tiene fruto, cortado. Okay. 6. Una vid que da su fruto representa la esperanza. Zacarías 8:12. Vamos a leer allí. Zacarías 8:12. Zacarías 8:12. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Ajá. Entonces dice, número 7, las vides y los viñedos podían referirse simbólicamente a la sexualidad de la mujer también. Cantar de Cantares 1:6. Los enemigos de Israel son llamados la vid de Sodoma, Deuteronomio 32:32. Y número 9, Proverbios utiliza las viñas para describir el carácter tanto de una persona perezosa como de una persona excelente. Tienen diferentes tipos de modo de usar. En el Nuevo Testamento, la vid se utiliza en diversas formas metafóricas. En Juan capítulo 15, Yeshua se describe a sí mismo como la vid, una extensa metáfora que representa su conexión con sus seguidores. Juan capítulo 1, Juan 15 del 1 al 8. Vamos a leer allá. Juan capítulo 1 al 8. Capítulo 15, versículo 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Ahí hay jerarquía, ¿no? ¿Verdad que hay jerarquía? Mientras más uno lee, más uno lo ves. O que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Todo el que da fruto lo poda. ¿Con qué propósito se poda? Para que dé más fruto. ¿Okay? Para que dé más fruto, lo dice ahí mismo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado cuando está hablando de la vid de la verdadera y el sarmiento y todo eso? Porque de repente a veces la higuera o tenían que limpiar en la raíz de la vid para que pudiera, que no tener la humedad, para quitar alguna humedad en algunas uvas. Era la forma de proteger el tipo de uvas que iba a dar vino. Interesante. Y dice: permaneced en mí. Permaneced en mí es algo interesante que está conectado con el templo. ¿Sabían ustedes que a la puerta del templo, vamos a ir allá, a la puerta del templo hay una viña? En la puerta de la entrada del templo hay una viña. No encuentro mi aplicación ahora. Okay. En la puerta del templo hay una viña. I can't find anything today. Where's Tito at? Where? Aquí está. ¿Viste? Muchacho, lo ve todo, pana. Impresionante. ¿Qué hago sin él? ¿Ok? Nosotros entramos y vamos a subir, vamos a entrar a lo que es el templo, este es el área de las mujeres, por la puerta Nicanor. Llegamos al altar. Esa puerta grandísima que está ahí, dentro de esa puerta había una viña. Y del Ulam. Esas puertas que están acá, quiero que lo vean. Y vemos allá arriba una viña. ¿Ok? Cambiar el idioma al español. Y dice: una vid dorada se alzaba sobre la puerta del santuario y estaba colgada en postes. Quien donaba una hoja y una valla o un racimo, lo traería y la suspendería allí. ¿Ok? Dice, sucedía que alistaba para esto. Ok. Entonces hay diferentes tipos de una viña allá arriba para entrar. Dice, no, eso no es. ¿Cuántos de ustedes no sabían que a la entrada del templo había una viña? Se colgaban una rama. Sí, vamos a subir, mira, te voy a llevar allá arriba. Sí, te voy a llevar, en serio. Para que lo vean, ahora me volteo, tengo que voltearme, espérate. Me caí, ok. Sorry,
Me caí, no te puedo llevar ahí arriba. Anyway, pero hay viñedos. Entonces dice que una de las hojas era del grande de un hombre. Era puro oro. ¿Y por qué dice de que? Perdón, no era de verdad. No, era de oro, sí. ¿De oro? Sí. No de verdad. De oro. ¿Ah? No, era de oro. Era una viña de oro que preparaban en ese lugar. Pero ¿por qué tenía una viña en la entrada del templo? Porque el templo es el jardín. Quiere decir que cuando leemos el capítulo 14 dice, muchas moradas hay en la casa de mi padre. Está hablando del templo. Porque ahora el capítulo acá, cuando habla acerca de la metáfora de descansar, de lo que es descansar, que lo leemos en capítulo, vamos a Juan capítulo 15. Permaneced en mí. El versículo 4 dice, permanecer en amor. Se suponía que guardar los mandamientos, resumidos aquí, la idea del amor reproduciera gozo. Estoy buscando algo específico. El versículo 2, dame un segundo. Aquí está. Permanecer. Yo busqué un comentario ahorita que está hablando que la palabra permanecer en ese versículo está dirigida en el templo. ¿Okay? Porque es el lugar sagrado de Dios. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Cuando el sarmiento no puede dar su fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Una persona que rechaza al Mesías, lea ese. No va a dar fruto. Y todos los que yo he conocido que han dejado al Mesías no dan fruto. Mire que yo he conocido a muchos, no dan fruto. Te lo digo, y no lo digo para juicio. Esa es su decisión. Con toda la información que cubrimos nosotros. Y Rafi tiene ¿cuántos años siguiendo Torah? 17. Y yo 25. ¿Y tú cuántos, Lisa? Como 14 ya, ¿verdad? Y estudiamos algunas cosas y entendemos, y ahora se está aclarando cosas más. Es como que, wow, cada persona que yo he conocido que ha dejado al Mesías por el judaísmo como religión. No estábamos hablando mal de judíos, porque conozco muchos judíos dentro del judaísmo que dan fruto, fíjate. Yo conozco muchos. Estamos hablando del que conoce a Yeshua y lo deja por su falta de identidad y está buscando identidad en la religión. Que son dos cosas diferentes. No dan fruto. Terminan en la nada. Pregúntale a Rafi, que lo hemos visto. Aprenden filosofía. Filosofía judía. Ya. Sí, está bien. Y se acabó. Se convierten en liberales. Muchos ni creen después. Porque el judío cuando vaya no lo va a tratar igual. Se dan con la cabeza, con la pared. Terminan solos, con lo mucho. Ha habido pocos que yo he visto que han sido fieles y se han continuado el caminar. ¿Ok? Y es triste, pero es así. Seguimos. Dice, versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros cuando el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros son los sarmientos. ¿A quién le dijo eso? ¿Quiénes son los sarmientos? ¿Qué es un sarmiento? Pastora, ¿qué es un sarmiento? Un racimo, ¿no? Perfecto. Entonces, él es la vid y nosotros somos las ramas, ¿sí o no? Perfecto. Él está hablando de los creyentes. Él no dijo que era el viñador. Él dijo que es la vid. El viñador es el dueño de la vid. Y más claro no puede ser. ¿Ok? Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que querráis y os será hecho. Y esto es glorificado, y en esto es glorificado mi Padre. No él, el Padre. ¿Ok? En que deis mucho fruto, así podéis, así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Bueno, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Otra vez, léanlo conmigo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. De mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. El mandamiento no es nuevo, eso se encuentra en el libro Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Muy importante, la palabra amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Okay? Pero si es el mismo, ¿por qué no se está oyendo el mismo? Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Si el mundo os odia, sabéis que me odia a mí antes que a vosotros. Dice, si fuerais del mundo, y el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de él entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos que de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Interesante. Ok, entonces, mira lo que dice, voy a seguir. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me envió, que es el Padre. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Por eso es que yo digo que si tú rechazas al Mesías, no eres mi amigo. No es que yo tengo algo en contra tuya personal. No, yo no te odio. Decidiste correr por otra puerta que no fue la puerta que el Eterno envió. Y él dice, el Mesías, mi amo, dice, mi rabino dice, el Hijo de Dios dice, que si odias a él, odias también al Padre. Pues yo tengo que ser fiel a lo que dice ahí. ¿Ok? Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Es interesante. Entonces, mira qué interesante, cuando regresamos de nuevo al texto acá y estamos viendo lo que es cómo se usa el Nuevo Testamento, y vamos a hablar ahorita acerca de lo que representa amistad para terminar el estudio. Dice, esta referencia se entiende mejor en el contexto del Antiguo Medio Oriente, en el que Israel es una vid y Yeshua es el cumplimiento y la culminación de Israel. Los viñedos también sirven de escenario para algunas de las parábolas de Yeshua, como en Mateo 20, versículo 1 al 16, la obra de la viña, como los dos hijos, Mateo 21, versículo 28 al 32. Vamos allá, estoy curioso. Mateo 21, versículo 28 al 32. Los inquilinos en Mateo 21, 33 a 41. La higuera estéril en Lucas 13, versículos 6 y 9. Habla de la viña. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Está utilizando lo que es la viña
como el ejemplo de hacer la voluntad del Eterno. Uno obedeció y uno no. ¿Ok? Yeshua asocia el fruto de la vid con el reino verdadero, en Mateo 26, 29. En el Apocalipsis, estar bajo la influencia del vino simboliza la influencia del mal. Apocalipsis 17, 2 y 18, 3. La cosecha de la vid y el pisado de las uvas en el lagar simbolizan el juicio de Dios, que leímos ahorita en Apocalipsis 14. Y una copa de vino simboliza también la ira de Dios, siempre y cuando no es la de Shabbat, porque es de bendición. ¿Okay? Muy diferente, porque hay shalom, hay paz, porque estamos en obediencia. Como estamos en obediencia, el vino es de bendición. Si estamos en desobediencia, es juicio. ¿Están conmigo, no? Ok, entonces, no voy a leer esto acá. Ya yo leí ese. Mira, el versículo 2 del capítulo 15 que habla acerca de permanecer. Dice, la palabra permanecer es la forma verbal del lugar de morada. En el Antiguo Testamento Dios había prometido morar siempre con el pueblo obediente al pacto. Por eso es que Él es el viñador. ¿Ok? Entonces, yo sé que estoy leyendo mucho, pero quiero que lo entiendan. Ahora, para terminar, vamos a hablar acerca del versículo 13 al versículo 15, cuando Yeshua dice, amigos. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos, que representaba el vocabulario amigos en el primer siglo. Leemos la parábola, leemos la historia, pero no estamos al tanto de lo que representa la palabra amigos. ¿Ok? Por eso es que yo no digo que no se puede sacar un mensaje espiritual de la Biblia. Yo sí que sé que se puede hacer. Pero yo pienso que nosotros los sábados, el Shabbat, tenemos que considerar que el estudio de estas cosas nos ayudan a crecer para continuar nuestra vida cotidiana. Yo entiendo que no todo el mundo le gusta el estudio porque no tienen el tiempo o quieren las cosas un poquito más fácil, más tranquilo, más liviano, más corto. Pero el Shabbat es el día que Dios ha separado para conocer su corazón, conocer su carácter, para adorar su nombre, para exaltarlo en todo momento. Yo pienso que nosotros como reino tenemos un gran honor de ser llamados amigos. Cuando yo empecé a estudiar lo que es honor y vergüenza en el primer siglo, entendí cuando Dios dijo que Abraham era su amigo. Entendí el gran galardón que esa palabra quería decir. Y yo recuerdo cuando entendí eso, wow, que dice Abraham su amigo. Y yo, wow, y yo literalmente, yo ese día oré y le dije, Señor, ¿tú me considerarías a mí tu amigo? Yo empecé a preguntar al Eterno, ¿seré yo tu amigo a través de Yeshua? Porque lo encontré tan significativo lo que amistad representaba, lealtad, representaba a una persona con herencia. Es impresionante. Y aquí el Yeshua está diciendo, ¿quién es Israel? Que está en juicio porque no está dando fruto. Claramente la vid que es Israel no está dando fruto. Yeshua viene, Él es la vid verdadera. Él va a dar el fruto de justicia, de bondad, de obediencia, para restaurar a toda la nación, para que recibamos una oportunidad de restauración, reconciliación con el Eterno. Y ese trabajo de restauración ahora nos ha alcanzado a nosotros en la dispersión, en el jardín de Dios, en la tierra, para regresar. Hemos sido plantados y hemos sido podados en muchas ocasiones. Muchos han sido cortados porque no han dado fruto. ¿Ok? Y otros quemados porque rechazan lo que es. Eso es un juicio, es así. Entonces, mira lo que dice a los antiguos ideales de amistad, pero del primer siglo. Dice, los escritores antiguos compusieron ensayos y discursos enteros sobre la amistad. Recuérdate, los textos dicen, eres mi amigo. Yeshua está utilizando un vocabulario en ese momento que para esa audiencia era un vocabulario de honor. Pero muchas veces no lo vemos. Y dice, una forma común era la amistad real. Veas el comentario sobre capítulo 19, 12. La gente también se refería regularmente a las alianzas, la cooperación, a los tratados de no agresión entre pueblos como amistades.
Las amistades también incluían relaciones emprendidas en conveniencia política. Los ideales griegos de la amistad incluyen un fuerte énfasis en la lealtad. Cuando Yeshua dice, tú no eres mi siervo, tú eres mi amigo, Él está diciendo, yo te voy a ser leal a ti. ¿Me eres leal a mí? Por eso fue que los sacerdotes le dijeron a Pilato, si tú dejas a este hombre ir, no eres amigo de César. No tienes lealtad a César. Y si eso se lleva y César se llega a informar de que tú no apoyaste a César, pero tú encontraste a un hombre que llamaron un rey de Israel sobre Herodes, no eres amigo, y venía a juicio. Ahora entendemos por qué significa eso. ¿Ok? Por eso que él dijo, me lavo las manos, háganlo ustedes. Dice, Aristóteles señala que la verdadera amistad requiere confianza en el amigo, que lo que exige es resistir la prueba del tiempo. Al igual que Yeshua compartió el mensaje del Padre con sus discípulos en Juan capítulo 15:15, los amigos se confiaban secretos especiales unos a otros. Algunos desaconsejaban compartir tales confidencias en sirvientes. Y Sócrates aconseja probar cuidadosamente a los amigos para ver si son dignos de confiarles secretos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo acá. Los amigos compartían algo más que secretos. La máxima de que los amigos comparten todas las cosas en común se convirtió en una frase común en la literatura greco-romana. La idea se extendió lo suficiente como para que incluso los campesinos la utilizaran para justificar el código tradicional de reciprocidad y reparto o reciprocidad. Un pescador podía recordar a su compañero que le había enviado pescado para que ahora necesitaba nuevos remos. En otras palabras, yo hice esto por ti, soy tu amigo, ayúdame. ¿Ok? Vamos a ir acá. La literatura greco-romana suele referirse a la relación desigual entre los mecenas y sus clientes como amistad. Sin embargo, los griegos valoraban especialmente otro tipo de amistad, en la que un amigo era otro yo, el igual de uno mismo. Por eso que Yeshua dijo, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. ¿Tú eres mi amigo? Familia, mediten en eso. El Mesías, la vid verdadera, el enviado del Todopoderoso, nos dice que ahora nosotros, si obedecemos los mandamientos y lo obedecemos a Él, somos su amigo. Amigos del Hijo del Dios viviente. No creo que me captaron bien ahí. Es algo importante. Dice, este concepto también influyó en los judíos urbanos, a diferencia de Aristóteles, cuya igualdad era meramente proporcional. Los estoicos utilizaban el lenguaje de la igualdad para referirse a la igualdad aritmética. Los primeros estoicos criticaban así la desigualdad social, aunque los últimos se habían adaptado a las normas del imperio. No lo voy a leer todo. La amistad con Dios podría asumirse con el ejemplo supremo de amistad patronal. Eso que se está hablando. Que aceptamos a Dios como el patrón. Yeshua es la vid verdadera. Él viene a restaurar a Israel del juicio divino. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito vino Yeshua? Para restaurar, para eliminar la muerte, para que podamos nosotros regresar a su Padre. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero muchos filósofos hicieron hincapié no en los elementos patronales, sino en los recíprocos voluntarios de la relación. Algunos entendían ser amigo de Dios en términos de perspectivas y comportamientos virtuosos. Tal vez el mundo greco-romano. ¿Ok? Los escritores judíos destacan a menudo este tema. Dios habló con Israel como un amigo al dar la ley. En la sabiduría de Salomón, la sabiduría entre los justos, convirtiéndolos en amigos y profetas de Dios. Entonces, mira qué interesante. Vamos a leer 2 Crónicas capítulo 20, versículo 7. Dice, siguiendo la designación de Abraham como amigo de Dios, lo dice en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 7. La literatura judía primitiva aplica especialmente el título a Abraham. Esto se debe especialmente a su íntima relación con Dios. De modo que Dios pudo tomar a Abraham en su confianza sin tratarlo como un siervo. Wow. ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Segunda de Crónicas 27. Dios nuestro,
¿no echaste tú a los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Quiere decir que cuando Dios, o cuando en caso de Segunda Crónicas dice que Abraham era el amigo de Dios para siempre, están midiendo la lealtad y la reciprocidad que tuvo Abraham hacia Dios. Y yo honestamente me siento que no estoy apto. Yo veo esto y yo digo, ¿cómo yo puedo hacer lo que Abraham hizo? Dios le dijo que lo pusiera en el altar y llevó a un hombre ya de 36 años y lo puso en el altar. No, y la fidelidad que tenía Isaac a su padre, que estuvo dispuesto a decir, para que tú puedas ser leal a este Dios que no conocemos, yo estoy dispuesto a estar en el altar para que me mates a mí. ¡Wow! Exactamente lo que hizo el Mesías por nosotros. Para que nosotros podamos ser amigos de Dios, su hijo Yeshua estuvo dispuesto a venir a esta tierra, a que por un tiempo fuera menores que los ángeles, para que él pudiera experimentar lo que usted y yo experimentamos. Eso lo dice la Biblia en Hebreos. Para que usted y yo podamos nosotros tener una libertad absoluta. Para que usted y yo ahora podamos ser amigos de Dios. Y lo único que el Eterno quiere de nosotros es obediencia, fidelidad y lealtad. Conocer el rol y el propósito del Mesías me ha guiado a mí a entender que no importa lo que sea, yo tengo que serle fiel a Dios. Tengo que hacerlo porque lo que Él me ha dado es más de lo que yo puedo dar por Él. Yo no tengo forma de pagar lo que Dios ha hecho conmigo. Yo lo he dicho unas cuantas veces desde el púlpito, pero yo recuerdo el año 93, 4, 5, 6 y 7. Ese lapso de tiempo en mi vida, bueno, del 88, pero más extremo del 93. Yo no sé cómo yo estoy con vida aquí. Honestamente, si nos vamos basados, y recuerda que yo me crié en la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Yo voluntariamente le di la espalda a mi Dios. Por la fama, por el béisbol, por el dinero. Y por todo lo demás que trae eso. Y me aparté y viví miseria. Lo único bueno que salió de todo ese caos fue mi hijo mayor, que ahora sirve al Señor. Y verlo ser fiel en su tiempo difícil. Y si yo hubiera muerto en el 90 por las consecuencias del pecado, porque yo me rebelé. Yo recuerdo el día de mi arrepentimiento, un martes a las 3 de la tarde. Y yo lloraba, porque yo sabía que no merecía misericordia. Y no conocía la Torá. Pero después empecé a buscar y a orar y a pedir y a clamar, a rogar que me diera una oportunidad de conocer la verdad. Yo le dije a él, lo que quiero es conocer la verdad. Show me your ways, that I can please you every day. If I have found favor in your sight, show me your ways, oh Lord. Enséñame tus caminos para seguirte todo el día. Si he encontrado gracia a tus ojos, enséñame tus caminos. Y el Eterno nos ha dado la oportunidad a todos de poder llegar al nivel de conocer un poco más su corazón. Y cuando yo entendí que la palabra amistad con Dios representaba un gran galardón de fidelidad. Cuando yo leo en Génesis capítulo 18, que él dice, dejaré yo de decirle a mi siervo Abraham lo que yo voy a hacer. Wow. Dios ahora está tomando un hombre mortal en cuenta. Y cuando leo la historia de Moisés, cuando Moisés está intercediendo por el pueblo en la rebelión en el monte Sinaí, que Moisés le dice, mira, bórrame a mí, por favor, pero no tú, guarda tu palabra, guárdame a mí. Ese hombre estuvo dispuesto a que él no tuviera vida eterna para que el pueblo y el nombre de Dios no fuera profanado. Y como el Eterno dice, no, yo perdono a la penalidad de muerte a todo Israel en ese momento, el juicio divino. ¿Y qué hacen cuando después continúan en el desierto? Se quejaron por todo. ¿Qué hacemos nosotros? Yo conozco gente que hace poco tiempo no sabía nada de la Torá. Y Dios le dice, aquí está mi Torá, aquí está mi árbol, come. Tiene instrucción, tiene todo. Y después de 2 o 3 añitos, ahora le tiran a la cara del Mesías y lo rechazan porque dicen que todo hay muchos errores y eso. Está ocurriendo mucho, no solamente en Latinoamérica, está ocurriendo en inglés también. Eso ocurre siempre porque no hay identidad.
no hemos entendido la Biblia, o porque buscamos la Biblia y la leemos para dudar cuando hay mucha información. ¿Qué mucho aprendimos hoy? Podar la vid, cómo se hacían las uvas, cómo se hace eso, el contexto profético. Hay tanta información. Yo vivo enamorado del rey de Israel, literalmente. Duermo mejor ahora. ¿Ok? Ya no ronco. Aleluya, qué bendición. No, le dan una maquinita a uno, aire. Parezco yo un astronauta ahora. Y me tomó un ratico, pero ya estoy durmiendo toda la noche, Dios mío. Y yo digo, wow, oxígeno, quiero vivir. Me despierto, Modean y Lefaneja, Mele, Jai, Bejayam. Y aunque me duele el pie, vengo para acá, quiero servir a Dios. Porque Él me llamó su amigo. Me está diciendo, si tú haces lo que yo te digo, vas a ser mi amigo. Y si tú vas al Padre y le pides en mi nombre, Él lo va a hacer. Por eso es que yo lo entiendo a veces cuando hay que tratar tan fuerte para convencer a una persona. A veces no entiendo. Hay que vestirle todo con flores y bien bonito para que la gente pues considere algunas cosas. Y yo entiendo que son sus heridas y todo. O a veces no quieren cambiar sus posturas teológicas. O a veces no le cambian el maestro. Eso ocurre. Yo sé que es difícil entenderlo conmigo, pero no le caigo bien a todo el mundo. Es parte de. Pero si nosotros consideramos que esta parashá nos está hablando acerca de los juicios divinos, Dios le dice, te pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la bendición. Escoge la vida. Nos dio para escoger, para nosotros ganar. ¿Tú escogiste la vida? Eres mi amigo. Te soy leal. A todos los que me aman, ¿hasta cuántas generaciones? 1000. ¿Y los que me odian cuántas? 4. Yo prefiero amar a Dios. Tener 1000 generaciones viviendo con mi esposa y ver a mis hijos. Eso es un buen intercambio en obediencia. Pero la obediencia no es cuando todo te va bien. La obediencia es cuando te salen algunos retos y uno tiene que continuar y no es fácil. Ahí es cuando estamos siendo podados. ¿Ok? Y algunas cosas que ocurren en la vida de uno no quiere decir que es un juicio divino. Vivimos en un mundo real. Y es parte del procedimiento de nuestro crecimiento. Así que cuando leamos la Biblia, recuerden, si leemos, hoy aprendimos que la vid verdadera, hemos estado hablando 1 hora y media, la vid verdadera. Solamente haciendo las preguntas, estudiando la metodología y tratando de entender el contexto. Mi pregunta hacia usted es esta: ¿es usted amigo del Eterno? Si lo es, tiene la lealtad que requiere ser amigo de Dios. O cuando alguien le da otro mensaje, como lo hicieron a Eva en el jardín, lo escucha y se van y comen de otro árbol. Cuando rechazan al Mesías, eso es lo que hacen. Entra al jardín, Dios le da la Torah. Al principio come hasta que no puede saciarse. Ay, quiero más. De repente comió mucho, ahora está tranquilito y alguien le empieza a hablar de otras cosas. Filosofía judía, de la religión, de las ciencias bíblicas, de todas estas cosas. De verdad, oh wow, quiero comer de eso también. Y Dios le dijo a Adán y Eva, come de este árbol, de aquel no. Y cuando comen de aquel árbol, su vida es caos. La misma historia repitiéndose constantemente. Yo prefiero comer del árbol de vida. Los misterios del universo no me interesan. No me interesan. Lo leo, lo busco, lo examino. Yo quiero obedecer. Es lo único que yo puedo controlar. Controlar. Si hay ovnis, no lo puedo controlar. Extraterrestres, tampoco. El llamado clima ¿cómo se llama eso? Climate change, el cambio climático, tampoco puedo controlarlo. Los huracanes, tampoco. Yo aprendí mucho estos últimos días con el huracán que está en el Atlántico. Wow, como todo se mueve basado en todos los. Y yo dije, por lo menos tengo 6, 7 días, 10 días para prepararme si viene por acá. La muerte viene de un momento a otro. ¿Somos amigos de Dios? Porque ese sí no espera. Cuando llega, llegó. ¿Estamos preparados? El Eterno nos está dando a nosotros siempre lo que es los anuncios de preparación. Así como los anuncios para prepararte para el huracán. No hay excusa.
Si tú no tienes agua, si tú no tienes una planta, si tú no tienes lo que necesitas, un huracán, es porque no quisiste prepararte. Porque hoy día te dicen la velocidad, por dónde viene, cuándo llega, a qué hora llega y a cuántas millas cuando llega a tu casa. Te dice por el este, por el oeste. Imagínate 100 años atrás en Puerto Rico, que tú ves la montaña y el huracán estaba ahí ya. Ya no tenía más remedio. Ya no hay excusa, familia. Ya no es. Yo estaba viendo la noticia acerca del huracán que vi, que está ahora mismo. Hasta 160 millas entró. ¿What? No se va a mantener esa velocidad. Pero yo digo, wow, pues esa gente sabe todo. Ellos saben lo grande, lo lejos que está de un país, por dónde va, cuántas millas. Que es impresionante. Yo digo, pero Dios mío, es exactamente lo que la Torah nos dice. Nos explica todo lo que necesitamos saber para entender lo que es el huracán cuando viene. Y nos dice cómo evitarlo. Pero nos paramos al frente del huracán. Y después le echamos culpa a Dios. Porque el huracán entró. Cuando fuimos nosotros. Es como la gente que dice, no. Tiempo climático está empeorando. Se compran unas mansiones al lado de la playa. Y es interesante que son los liberales que hablan en contra de lo que es las cosas conservadoras, que se interesan tanto en lo que es el cambio climático, pero tienen grandes mansiones de millones de dólares en la playa. Pero es que no entiendo. Pero si el agua está subiendo, ¿cómo vas a vivir en la playa? Entonces eso es lo que me hace pensar a mí. Es una manipulación. Pero nosotros hoy día no tenemos esa manipulación si entendemos el contexto bíblico. Te va a ser bien claro y nadie te va a manipular. Porque la evidencia establece y la educación elimina. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shavua Tov, y gracias por estar con nosotros. A todos los hermanos que están en las redes, por favor, apoyen a Roca Eterna, también apoyen a lo que es sabiduría en la Torah. Entren a metodología y tesoros del templo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos facilitando. Aquí ha habido muchos cambios el último año, para facilitar a los niños, a los jóvenes, a la música, a las redes. Todos los hermanos que están ahora mismo en las redes se están beneficiando. Piensen y ayuden. Seamos recíprocos para que continuemos. Si viven en el área, venga, déjenos conocerlos. ¿Okay? Viene la fiesta Yom Teruah y después viene el día de Yom Teruah, el día de Yom Kippur y después la fiesta de tabernáculos. Yo voy a estar aquí para Yom HaKippurim. ¿Okay? Así que lo vamos a ver aquí en el día de expiación también. Y todo el mundo va a estar acá en lo que es Yom Teruah también. ¿Okay? Mi esposa va a estar aquí con mis hijos, pero yo tengo que estar en una conferencia en Tennessee. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shavua Tov, y gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Bye bye.